Hola, muy buenos días, tardes y noches para todos nuestros espectadores e invitados a este programa, desde todos los rincones del mundo. Bienvenidos a su programa, Humanízate con los del Sexto. En este día de hoy les vamos a hablar de las 56 recomendaciones que nos aporta la OMS para la humanización en el trabajo de parto y posparto en la gestante. El parto es un evento que marca la vida de toda mujer, pero su experiencia depende de cómo se aborde como tal el proceso que se va a vivir. A lo largo de este programa les explicaremos cada una de las recomendaciones que, como les mencioné, nos da la OMS para el parto adecuado en la gestante. El concepto de parto humanizado se fundamenta en el respeto que se le brinda a la mujer en el trabajo de parto, donde ella va a ser la protagonista de todo este proceso que solamente ella va a conocer como propio. Vamos a dar inicio entonces a las 56 recomendaciones ya antes mencionadas. La primera de estas es la atención respetuosa a la maternidad. En esta se remite entonces a todo el proceso que se le va a brindar a la madre, donde se le va a generar como tal una atención digna, respetuosa y se le va a brindar una confidencialidad en todo su proceso. La segunda recomendación que tenemos entonces es la comunicación efectiva. En esta es muy importante la participación de los profesionales de salud en la atención del parto, trabajo de parto y posparto, como les mencioné anteriormente, donde se va a tener en cuenta la cultura de la mujer, las costumbres que tenga y todo este proceso para poder tener una comunicación adecuada y sin vulnerar los derechos de esta. La tercera recomendación que tenemos es el acompañamiento en el trabajo de parto y el parto. ¿De qué nos habla? Esta nos habla entonces de dar la posibilidad a la mujer de que elija qué persona quiere estar con ella acompañándola en todo este proceso de trabajo de parto y que sea una base o un pilar fundamental en este proceso. Como cuarta recomendación tenemos entonces la continuidad en la atención. ¿Esta de qué nos habla? Esta nos habla del acompañamiento que va a tener por una partera en todo su proceso, desde el inicio del embarazo hasta el posparto. Como quinta recomendación tenemos entonces las definiciones de la fase latente y la fase activa del trabajo de parto. En esta vamos a identificar que se divide en dos. Como primero entonces tenemos la fase latente. ¿Esta de qué nos habla? De un proceso de dilatación que se va a dar hasta máximo 5 centímetros, donde se van a encontrar contracciones que van a ser dolorosas. Va a haber un proceso de dilatación, como ya lo mencioné, y de borramiento, pero va a ser muy lento. La segunda entonces es la fase activa. ¿En esta de qué hablamos? En esta lo que hablamos o mencionamos es que ya la mujer va a presentar entonces una dilatación del cuello cervical a partir de los 5 centímetros hasta los 10 centímetros. ¿Qué se va a presentar también en esta? Va a continuar con contracciones que van a seguir siendo muy dolorosas. Además de esto, ya se va a presentar un borramiento total del cuello. Como sexta recomendación tenemos entonces el proceso de dilatación. Como ya lo venía mencionando anteriormente, este proceso se lleva a cabo a partir de los 5 centímetros, ¿cierto? Que fue donde iniciamos en la fase activa. Este proceso, lo importante de este es identificar que no dure cuando son primigestantes más de 10 horas y cuando son multíparas o multigestantes que ya han tenido pues como varias gestaciones, que este proceso no dure más de 10 horas. La recomendación número 7 nos habla entonces del proceso de dilatación. Este se suma a la recomendación número 8 y número 9, que se articulan las tres y hablan pues como de lo mismo. Entonces en la 7 tenemos que por hora se aumenta o se dilata 1 centímetro el cuello cervical. Entonces esto lo que va a hacer es aumentar el proceso de dilatación y hacer que la paciente pueda llegar a sufrir o tener traumas durante su trabajo de parto. La recomendación 8 entonces nos habla, como les mencioné en la recomendación anterior, en la número 7, que es el proceso que se realiza de la dilatación, que se puede extender o alargar, ¿cierto? Al mencionar que es 1 centímetro por cada hora del trabajo de parto y el parto. ¿Esto a qué nos lleva? A que la mujer entonces pueda, al igual que la anterior, presentar contraindicaciones o sufrir de un proceso que no va a ser lindo para ella y que no va a ser satisfactorio. Y en la recomendación número 9 nos habla entonces de que este proceso va a ser tan extenso, tan largo, que lo ideal es que no se realicen maniobras a través de los médicos para apoyar o ayudar a que esta dilatación se dé de forma rápida, ¿cierto? Lo ideal es que este proceso sea espontáneo, sea propio de la mujer, sea natural y que no esté mediado por procedimientos o maniobras realizadas por externos. En este caso serían los profesionales de la salud, los ginecólogos o los médicos. Como les mencionaba entonces, estas últimas 3 recomendaciones, valga la redundancia, no se recomiendan. Pero bueno, Manuela, cuéntame más de este tema. Ustedes son los expertos en este.
Así es, Santiago. Estas recomendaciones, como lo mencionas, son claves para todas las futuras mamás y sus familias, para que conozcan y aseguren un trabajo de parto y un parto tranquilizador y confortable. Estas sugerencias son vitales para cuidar tanto de la madre como del bebé durante todo el proceso. Así que continuemos con estas recomendaciones. Otra de las recomendaciones es la política de ingreso a la sala de preparto. Las embarazadas sanas que entran en trabajo de parto de una manera espontánea, es mejor esperar para ingresar a la sala hasta que ésta se encuentre en una fase activa de dilatación. Esta medida ayuda a proteger la seguridad y el bienestar de la madre y obviamente el bebé. También contribuye a mantener la privacidad y la comodidad de la misma y reduce la ansiedad relacionada con el trabajo de parto, permitiendo que el equipo de salud se organice de una manera más efectiva. Continuamos con la pelvimetría clínica en el ingreso. Cuando una mujer sana llega al hospital para dar a luz, no se recomienda realizar una pelvimetría clínica de rutina, que es la medición de la pelvis para evaluar si el bebé puede pasar por ella o no. Este procedimiento no es muy preciso para predecir cómo será el parto e incluso puede llevar a intervenciones innecesarias como una cesárea. En lugar de esto, se sugiere monitorear cómo progresa el trabajo de parto y usar otros modos como por ejemplo una ecografía si es necesario. Para la evaluación del bienestar del feto en el ingreso al trabajo de parto, no se recomienda hacer una cardiotocografía, que es un examen que monitorea los latidos cardíacos del bebé y las contracciones uterinas. En embarazos de bajo riesgo, este examen no mejora los resultados y puede llevar a intervenciones innecesarias. En su lugar, se recomienda usar otros métodos, como el que vamos a ver a continuación en la otra recomendación. Auscultación fetal en el ingreso. Para esto, se recomienda utilizar dispositivos como una ecografía Doppler o un estetoscopio epinar. Esto es suficiente para asegurarse de que todo va marchando muy bien. La siguiente recomendación es el rasurado púbico o perineal. Antes del parto no se recomienda tampoco rasurar el área púbica o perineal de manera rutinaria. El rasurado puede aumentar el riesgo de infecciones y no mejora los resultados del parto. Además de esto, puede causar irritación y malestar innecesarios. Continuemos con el enema. El enema tampoco se recomienda de rutina al ingreso para el trabajo de parto. Este no acorta el trabajo de parto ni previene problemas y complicaciones como lo es una aspiración meconial. De hecho, puede causar molestias abdominales y no mejora la higiene durante el parto, por lo que se considera innecesario. Hablemos ahora un poco sobre el tacto vaginal. El tacto vaginal se recomienda hacer cada 4 horas durante el trabajo de parto para valorar cómo este está progresando. Este intervalo se ha considerado óptimo porque permite monitorear el progreso sin causar demasiada incomodidad para la madre y también minimizando el riesgo de infecciones al limitar los exámenes tan frecuentes. Hablemos sobre la cardiotocografía durante el trabajo de parto. Para embarazadas sanas con trabajo de parto espontáneo, este monitoreo tampoco se recomienda, ya que puede aumentar el riesgo de intervenciones innecesarias como cesáreas debido a los falsos positivos. Además, algo importante es que limita la movilidad de la madre, lo que puede dificultar el progreso del trabajo de parto. En lugar de la cardiotocografía continua, se recomienda una auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto, con un dispositivo como una ecografía Doppler o un estetoscopio epinar. Este método, como ya se los había mencionado anteriormente, es seguro y suficiente para monitorear que el bebé se encuentre sano durante el trabajo de parto. Continuamos con la recomendación de la anestesia epidural. Esto se recomienda si la mamá lo requiere para el alivio de su dolor. Hay algo muy importante en esta recomendación y es que ella debe estar muy bien informada sobre todas las opciones disponibles y aclararle dudas sobre todo lo que ella desee.
Estas recomendaciones están pensadas para brindar la mejor atención posible durante uno de los momentos más importantes de la vida de una mujer y su familia. Recuerden, televidentes, siempre que la vida comienza debería de ser con amor y no con miedo. Cuando una mujer se siente amada, respetada y apoyada durante el trabajo de parto y claramente el parto, el bebé también recibe esa misma energía. No solo se trata de traer al mundo a un ser humano sin importancia, sino de hacerlo en un ambiente donde el amor y la paz sean el cimiento de esta nueva vida. Con esto, queridos televidentes, termina mi intervención. El parto humanizado nos invita a recordar que la vida no comienza como una carrera contra el tiempo, ni con procedimientos innecesarios, sino con la calma y el respeto que cada nueva vida se merece. Es un acto de confianza en el proceso natural, donde la madre y el bebé son los verdaderos protagonistas, y el amor es el que guía cada paso. Aunque las intervenciones médicas son necesarias en este proceso de trabajo de parto y parto, la OMS nos menciona que es importante que estas maniobras, como les mencioné anteriormente, ahorita cuando estaba hablando de las recomendaciones iniciales, que estas maniobras no se realicen. ¿Por qué? Porque se pueden presentar complicaciones y lo ideal es que sea un parto natural y no sea mediado por otras personas, por externos, en este caso serían los médicos. Evelyn, ¿qué te parece entonces si nos mencionas un poco también de estas recomendaciones que tú conoces? Claro que sí, Santi, muchas gracias por tu invitación. El día de hoy quiero socializar las recomendaciones 20 a la 29 con respecto a las 56 recomendaciones para el parto humanizado. Es importante aclarar que dentro de estas 56 recomendaciones hay ítems de no recomendaciones y las vamos a socializar ya que son de suma importancia para el desarrollo de ustedes, nuestros invitados, como enfermeros profesionales. Vale aclarar y hacer énfasis que muchas de estas recomendaciones están basadas en las preferencias de las mujeres. Dentro de la recomendación número 20 tenemos los opioides para el alivio del dolor. Estos nos hablan sobre el fentanilo, la diamorfina y la petidina, que son opioides de administración parenteral que sirven mucho para aliviar el dolor en caso de que la materna lo requiera o nos lo pida. La recomendación número 21 son técnicas de relajación para el tratamiento del dolor. Dentro de estas técnicas se encuentran técnicas naturales, por llamarlos de alguna manera, en donde nos hablan sobre escuchar música, meditar, y hay un término llamado mindfulness que significa atención plena. Estas técnicas son de suma importancia ya que les sirve a la mujer para distraer un poquito su cabeza. Dentro de esta también se habla sobre la respiración, en donde la respiración controla tanto nuestra mente para posteriormente relajar el cuerpo. La recomendación número 22 son técnicas manuales para el tratamiento del dolor. A diferencia del anterior, es que estas técnicas están basadas en masajes, aplicación de compresas tibias o incluso aceites para masajear el área abdominal, entre otras. Muchas de estas técnicas las realiza el esposo, una dula, el profesional de enfermería, estudiantes, entre otros. La número 23 es el alivio del dolor para prevenir el retraso de parto. Esta está no recomendada. Suena algo contradictorio con respecto a las últimas tres que ya les he mencionado, ya que en la 20, 21 y 22 hablamos sobre técnicas y opioides para aliviar el dolor. Sin embargo, en la número 23 hablamos de que no está recomendada la anestesia epidural. Está recomendada mínimo cuando la gestante está en 6 de dilatación, ya que si le aplicamos una anestesia epidural aproximadamente en 3 de dilatación, la anestesia va a pasar y va a pasar mucho tiempo para que la gestante nos llegue de 3 a 10, por lo que va a seguir pidiendo anestesia epidural, lo cual va a hacer que sus miembros inferiores se relajen, su pelvis, y va a retrasar mucho el trabajo de parto, ya que no va a ser posible para ella pujar porque no tiene fuerza, ya que no siente estas partes, por lo que no se recomienda una anestesia epidural desde una dilatación tan baja, al menos 6. La 24 habla sobre líquidos y alimentos por vía oral, sobre todo para mantener hidratada a esta gestante. La 25 nos habla sobre favorecer la movilidad y la posición de la madre. Es importante alentarla a que ella se esté moviendo constantemente, ya que estos movimientos van a ayudar a que el bebé se encaje y vaya saliendo de a poco. Además, una de las posiciones que conocemos todos que se utiliza en clínica no es la más recomendada, ya que no es la más cómoda para ella, por lo que el sacro empieza a expandirse. ¿Para qué? Para ayudar a que ese bebé viaje por el canal de parto y tenga un parto un poco más
tan fácil para él, por lo que si la persona, la gestante, está acostada contra su sacro, este no se va a poder expandir. La idea es que ella se posicione en la posición que quiera, valga la redundancia, y se la atienda de la manera que ella quiera. Puede ser erguida, en cuatro, entre otras, la que ella desee. La número 26 es la limpieza vaginal. Esta no está recomendada, ya que su irrigación con clorhexidina puede favorecer infecciones durante el trabajo de parto. La 27 es el manejo activo del trabajo de parto, en donde nos hablan de no aplicar un paquete de cuidados mientras que la gestante está dando a luz. Obviamente si hay que intervenir, se interviene, y si hay complicaciones se realizan estos cuidados. Sin embargo, se habla que el trabajo de parto es algo espontáneo que debe surgir, por lo que no debemos intervenir, ya que esa gestante y su cuerpo pueden parir. Dentro de la 28 y la 29 tenemos la amniotomía de rutina y temprana de oxitocina. Estas tampoco están recomendadas. La amniotomía es un término reconocido por la ruptura artificial de las membranas. No está recomendado ni con oxitocina ni que sea temprano, ya que esto puede tener un efecto deficiente y puede llevar a muchas complicaciones a esa gestante. Santi, estas son mis recomendaciones del día de hoy. Cuéntanos, ¿tienes alguna otra? Gracias por ese aporte tan importante, Evelyn. Esto nos indica entonces que es muy importante realizar una atención individual, no generalizar a la atención de las maternas. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es un templo. Entonces debemos enfocarnos en las necesidades que está viendo cada mujer en su trabajo de parto. Pipe, ¿qué te parece entonces si nos cuentas un poco también de esas recomendaciones que tú conoces? Por supuesto, Santiago, para mí todas son importantes, pero te cuento unas que tengo en mente. Acompáñame. Podemos comenzar por la recomendación número 30, que es la oxitocina para mujeres con anestesia epidural. En este caso se considera contraindicado el uso de oxitocina en mujeres con anestesia epidural, ya que se utiliza para prevenir la prolongación del trabajo de parto. Los antiespasmódicos. Los antiespasmódicos también están contraindicados, ya que se conoce según estudios que los antiespasmódicos pueden reducir el tiempo del periodo de dilatación. Entonces, como se utiliza para prevenir la prolongación del trabajo de parto, también está contraindicado. Los fluidos por vía intravenosa para prevenir el retraso del trabajo de parto, que sucede en estos casos. Hay instituciones donde a la mujer se le suspende la vía oral y se sustituye por fluidos intravenosos. Se dice que durante el trabajo de parto se puede dar una pequeña deshidratación, lo cual lo sustituyen por fluidos por vía intravenosa para prevenir la prolongación del trabajo de parto. Definición y duración del periodo de expulsión. Se le debe explicar a la madre que el periodo de expulsión es el que comprende después de la dilatación completa y antes del nacimiento del bebé. También se le debe explicar que en el primer embarazo esto puede comprender un tiempo de 3 horas y en los embarazos posteriores pueden durar 2 horas. Pero siempre recordar, se debe individualizar a las pacientes, ya que no todas cumplen los mismos criterios y pueden avanzar de manera diferente. Posición para dar a luz, con y sin anestesia epidural. En este caso, se le debe recomendar a la madre que tome una posición cómoda, tranquila, donde se sienta segura para dar a luz. Se ha podido demostrar que la posición utilizada comúnmente no es la mejor para dar a luz. Entonces ella puede tomar la posición que desee, donde se siente cómoda para dar a luz, que puede ser hasta una posición erguida. Método para pujar. Se debe acompañar y apoyar a la mujer durante cada pujo y no se le puede decir que no o retrasar los pujos naturales de ella cuando las contracciones se le indican. Método para pujar con anestesia epidural. ¿Qué sucede en este caso? Una mujer con anestesia epidural se le recomienda que se esperen más o menos 2 horas luego de la dilatación completa o hasta que ella recupere la necesidad fisiológica de pujar, pero en instituciones donde se cuente con la capacidad de retrasar el trabajo de parto o que se pueda vigilar la hipoxia perinatal. Técnicas para prevenir el traumatismo perineal. Se aconseja tener técnicas para prevenir el traumatismo perineal, tales como el masaje perineal, las compresas tibias o la actividad prolongada para prevenir el traumatismo perineal durante todo el proceso de parto. En la 39 tenemos la política de episiotomía. Está contraindicada completamente el uso de la episiotomía en mujeres que tengan un trabajo de parto vértice espontáneo en la cual no sea necesario. Muchas gracias, Santi, por la invitación. Espero estén muy bien. Lástima no poderlos acompañar por temas del paro, pero nos veremos pronto. Muchísimas gracias. El parto humanizado no implica solamente la participación de la mujer.
Implica también la participación de su familia, la comunidad y todo el personal de salud que va a estar acompañándola en este proceso tan lindo. Es por eso entonces que invito a Paula a que nos cuente más de estas recomendaciones para que nos informemos y llenemos de tanto conocimiento que necesitamos. Claro que sí, Santiago. Tengo para contarles que las siguientes recomendaciones nos hablan de las buenas técnicas que hay que tener para prevenir como complicaciones y desenlaces no favorables en la materna y el recién nacido. Les iré explicando más adelante que hay unos que los vamos a utilizar en el momento del alumbramiento y otros los vamos a utilizar es ya para la atención con el recién nacido. Entonces vamos a empezar. Entonces ahora sí vamos a dar inicio a estas recomendaciones. Vamos a hablar de la recomendación desde la número 40 hasta la 49. En la número 40, esta todavía pertenece al periodo expulsivo y esta nos habla de la maniobra de Christeler. Esta no está indicada, ¿por qué? Porque podemos tener múltiples complicaciones como fractura sea en el feto o en la madre. Podemos tener una complicación que es muy grave, que es que se rompa el útero de esta madre y se nos dé sangre, entre otras complicaciones. Por eso no está recomendada por la OMS. Ya las siguientes recomendaciones, estas son ya las del periodo del alumbramiento. Estas recomendaciones nos ayudan a tener unos desenlaces favorables en esta mujer. Entonces vamos a empezar con la número 41, que se trata de los uterotónicos. La OMS recomienda el uso de estos y nos dice que hay los siguientes uterotónicos que debemos de administrar. Entonces vamos a empezar con primero la oxitocina. Esta es la más recomendada y esta se administra 10 unidades internacionales, sea por vía intramuscular o vía intravenosa. Esta nos ayuda a que esta mujer no siga sangrando o para prevenir pues como el sangrado. En caso tal de que no se tenga este tipo de medicamento, la OMS nos dice que debemos de utilizar misoprostol. Y en caso tal de que no tengamos tampoco en nuestro servicio o de pronto cuando estemos haciendo el rural, dice que utilicemos lo que es la ergometrina. ¿Qué pasa con estos otros medicamentos? Que hay cierto grado de riesgo porque la mujer puede ser hipertensa, entonces esta ergometrina no estaría indicada. De pronto el misoprostol un poco más, pero también con muchísimo cuidado. Ya vamos a pasar lo que es el pinzamiento tardío, del cordón umbilical. Este nos dice la OMS que debemos de realizarlo no menos de 1 minuto. O sea, debemos de esperar antes más y eso depende de las situaciones en que esté. Si el nacimiento de pronto estuvo complicado y el feto estuvo expuesto pues a mucha hipoxia, es recomendable que se demore mucho más. Además, este pinzamiento tardío también va a favorecer que el feto tenga mayores reservas de hierro durante los primeros 6 meses de vida. Ya seguimos con la tracción controlada del cordón. Esta es una maniobra que se utiliza para prevenir la hemorragia posparto. ¿Qué pasa con este? Que lo debe de realizar es personal que esté especializado, que esté pues ya experto en realizando este tipo de maniobras, porque si lo hace cualquier persona, pues antes de provocar bien vamos a salir provocando un mal en esta mujer y eso no es lo que queremos. En el siguiente tenemos el masaje uterino. Este masaje uterino nos dice que está contraindicado si ya se le ha administrado oxitocina. Si a la paciente no se le ha administrado oxitocina porque no se cuenta con él o ningún uretrotónico, entonces sí se recomienda utilizarlo. Ya el masaje pues uterino con el fin también de prevenir las hemorragias, de prevenir pues como este desenlace tan desfavorable. Ya la aspiración pues como de la boquita y de las fosas nasales en el bebé. ¿Qué dice la OMS? Nos dice
en cuanto a esta aspiración, que no se debe de realizar si el bebé no ha tenido pues ninguna complicación. Si simplemente tiene en su boquita el líquido amniótico y está claro, pues no está meconeado, entonces no está indicada. Ya si el bebé pues sufrió diferentes complicaciones y hay líquido amniótico meconeado, hay pus o diferentes sustancias que sí le pueden generar un daño, sí se debe de aspirar. Las siguientes recomendaciones, estas dos últimas, ya esta nos habla es de la atención al recién nacido. Entonces, ¿cuáles son? Es el contacto piel con piel. Este contacto piel con piel va a favorecer diferentes cosas, tanto en su madre como en el recién nacido. Sabemos que este vínculo pues es algo muy fuerte, es algo muy fuerte y necesario para ellos dos, tanto la madre como el recién nacido. Este contacto piel con piel se van a ver favorecidos, va a haber producción de oxitocina, de endorfinas, diferentes hormonas que les va a producir bienestar y tranquilidad. Y en el siguiente tenemos la lactancia materna, que es uno de los tantos más importantes, ¿cierto? Entonces, la lactancia materna, como bien sabemos, es muy importante tanto en la madre como en el recién nacido. En la madre nos va a favorecer que el útero involucione. ¿Por qué? Porque con la succión del bebé se va a producir oxitocina que va a mejorar, que va a propender, que el útero involucione más efectivamente, ¿cierto? Además, va a favorecer que la madre pierda los kilos de más que subió durante el embarazo. Así es, Paula, es por esto que es muy importante tener en cuenta que el personal de salud que va a prestar la atención a este proceso de parto y trabajo de parto esté preparado, tenga las capacidades, los conocimientos y las aptitudes y habilidades para realizar todas esas actividades y posibilitar que este proceso se dé de forma bonita, que sea un recuerdo agradable para la materna y su familia. Sara, ¿qué te parece entonces si nos cuentas las recomendaciones que faltan para terminar ya este programa tan lindo que nos ha servido demasiado para compartir la información y no quedárnosla solo para nosotros, sino compartirla con ustedes, nuestros oyentes? Claro que sí, Santiago. Pues le cuento que la recomendación número 50 nos habla de la vitamina K como profilaxis para la actividad hemorrágica. Esta nos dice que le debemos administrar a cada recién nacido 1 miligramo vía intramuscular de vitamina K. Esta se debe hacer durante la primera hora después del nacimiento del niño, cuando éste aún está en contacto piel a piel con su madre. La recomendación número 51 nos habla del baño y otros cuidados inmediatos que debemos tener con este recién nacido. Nos habla de que el baño se debe retrasar al menos 24 horas después del nacimiento, pero que si esto no es posible por motivos culturales se debe retrasar al menos 6 horas después del nacimiento. Este recién nacido lo debemos vestir con ropa adecuada para la temperatura ambiente, es decir, debemos de poner al menos 2 capas más para conservar su calor, y que el recién nacido y que la madre deben de permanecer en el mismo cuarto durante las 24 horas. Siguientes recomendaciones son para la atención de la madre tras el nacimiento de su bebé. Entonces, la recomendación número 52 es evaluar el tono muscular uterino. Se recomienda evaluar en todas las mujeres después del parto de forma abdominal para así identificar oportunamente una atonía uterina. La recomendación número 53 nos indica no administrar antibióticos para un parto vaginal sin complicaciones, y la número 54 no administrar profilaxis antibiótica para mujeres con una episiotomía. La recomendación número 55 nos indica hacer una evaluación materna de rutina después del parto. Entonces, durante el puerperio, todas las mujeres se les debe hacer un examen de rutina. Para identificar si hay una hemorragia vaginal, para evaluar la contracción uterina, la altura de fondo uterino, la temperatura y frecuencia cardíaca durante las primeras horas a partir de la primera hora posterior al parto, ¿cierto? También debe de tomarse la presión arterial poco después del nacimiento, y si la presión es normal, deberá tomarse nuevamente en un plazo de 6 horas.
También en un lapso de 6 horas se debe documentar la orina. Finalmente, la recomendación número 56 nos habla de un alta postnatal después de un parto vaginal sin complicaciones. Pero para dar esta alta debemos que haber atendido al menos 24 horas en el centro de salud la madre y el bebé. Las 56 recomendaciones de la OMS para el parto humanizado no solo representan un marco para mejorar la atención de la mujer durante el parto, sino también para respetar y dignificar su derecho durante ese momento tan trascendental de su vida. Al implementar estas recomendaciones no solo se mejoran los resultados clínicos, sino que también se mejora la experiencia del parto para la mujer y su familia. Es hora de que el parto humanizado sea la norma y no la excepción, y que cada mujer en cualquier lugar del mundo pueda dar a luz en un ambiente sano y que se respete su dignidad. Para que las recomendaciones de la OMS se den y sean una realidad, es importante entonces implementar unas leyes, normas y políticas dentro del sistema de salud de cada país. En este caso hablamos de Colombia. Es por eso entonces que les doy las gracias por haber estado atentos a este programa, a esta información que les estamos compartiendo, y que nos enfoquemos en seguir trabajando para que todo este proceso se dé de manera adecuada, para que le podamos brindar una información, una atención y un manejo adecuado a todas estas maternas, logrando así que todas las mujeres tengan un parto respetuoso, seguro, con privacidad y ante todo que se sientan tranquilas y seguras, y como les dije, tengan un excelente recuerdo de este momento tan bonito que solo ellas van a poder experimentar en su vida y van a recordar por siempre.